Buenos días, buenas tardes, les habla el doctor Pablo Cardinal. Yo soy médico intensivista del grupo HM Hospitales y es un placer darles la bienvenida a esta primera jornada internacional entre Argentina y España, vinculada a dos problemas que indudablemente han llamado la atención. En España, de infecciones graves por el gripe influenza, la variante K, y desde Sudamérica, desde Argentina, la experiencia del antivirus. Creemos que son dos infecciones graves, virales, y que a ambos continentes, por diferentes razones, nos están llamando la atención y preocupando. Por lo cual, antes que de empezar, quisiera darle la palabra a mi comoderador y amigo y compañero de cuidados intensivos, el doctor Ferraro, para que dé algunas palabras. Adelante, Héctor. Bueno, yo desde ya, bueno, un honor compartir con todos ustedes esta jornada que, bueno, nos permite hermanar conocimientos y ayudarnos mutuamente en este camino de aprender y en favor de los pacientes, sus familiares, los equipos de trabajo. Así que bueno, espero que esta jornada que se repita y que sea de gran utilidad. Aquí veo que hay muchos españoles y también latinoamericanos. Bueno, para nosotros los latinoamericanos que estamos aquí en España, realmente disfrutamos de su amabilidad, de su afecto, así que es como estar en casa. Así que bueno, vamos para adelante y cuando quieras, Pablo, presentamos a los expositores, a los actores centrales. Efectivamente, Héctor, el primer ponente, vamos a tener dos ponentes. Me encargaré de presentar primero, que es el doctor José Barberán. El doctor José Barberán fue el jefe de medicina interna del Hospital HM Montepríncipe. También fue médico militar, es editor jefe de la revista Sociedad Española de Quimioterapia y actualmente es el decano del Centro Universitario HM. Te doy la palabra, Héctor, para que presentes a los otros dos colegas, por favor. Bueno, Pablo, Marcelo, lo presento primero a Marcelo Kipildor, que es quien va a tomar el tema de antivirus. Y bueno, él es un reconocido médico especialista en infectología. Él está en el Hospital San Vicente de Paúl en Orán, en Salta, en el norte argentino, y también en la ciudad de Salta. Bueno, una larga experiencia en estos temas. Esas son zonas de alta demanda de atención, no solo médica, sino particularmente infectológica, así que ahí vamos a aprovecharlo muchísimo a Marcelo. Tiene varias publicaciones desarrolladas en torno a estos temas que hoy nos convocan. Flavio Rotring es amigo y médico, jefe además de ser especialista en infectología, es el jefe de infectología del Sanatorio Finoquieto, institución a la que pertenecí como jefe de la UCI eh, hasta el último día de agosto del 2024. La verdad que también es un honor que él esté presente con nosotros porque es alguien que nos puede aportar su experiencia y su enorme conocimiento. Muy bien, Héctor. Sin más, recordad que la estructura van a ser unos 20-25 del doctor Barberán, unos 20-25 del doctor Kipildor y finalmente va a haber una ronda de preguntas coordinadas por el doctor Rotring. Doctor José Barberán, por favor, la palabra es suya, comparta la pantalla y empezamos. En primer lugar, agradecer a Pablo Cardinal la amabilidad que ha tenido en invitarme a esta Joint Invention Argentina-Española para hablar de dos virus de enorme importancia, ¿no? La gripe, importancia global, y los antivirus, pues importancia global, aunque más restringida a algunos países.
La razón de hacer esta charla mía fue hablar de la gripe K, que es un subclado del subtipo H3N2, ¿no? Y él me dijo que qué hay de nuevo de esta gripe. Bueno, vamos a avanzar en ello. Vamos a ver si puedo pasar la diapositiva. Bueno, pues vamos a empezar. El virus de la gripe o influenza es como casi todos los virus respiratorios, menos el bocavirus, son virus RNA. Hay 4 tipos de virus, desde el A a la D, pero que afectan a la especie humana solamente son el A, B y el C. Y desde el punto de vista epidemiológico hay algunas diferencias. El A y el B son epidémicos, el A es epidémico y además pandémico, y el tipo C, que es el menos frecuente, es solamente endémico. Y hay algunas particularidades de este virus, algunas partículas o algunos antígenos que debemos conocer para entender el desarrollo de la charla posteriormente. En primer lugar, tenemos las partículas virales, la ribonucleoproteína, que tienen una importancia sobre todo de patogenicidad y de interacción con la inmunidad. Por tanto, estas son las que condicionan la gravedad de un determinado tipo de virus. Y luego tenemos 2 proteínas de la membrana, son 2 glucoproteínas, la hemaglutinina, que es la que se une al receptor de la célula respiratoria del mamífero, que es el ácido siálico, y la neuraminidasa, que es la que escinde los nuevos viriones formados en la célula infectada para que salgan fuera al exterior de la célula y puedan infectar nuevas células respiratorias. Hay diferentes tipos de hemaglutinina y de neuraminidasa. Hasta la actualidad hay 18 tipos de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa. Y esto tiene importancia por lo que voy a decir ahora. Nos vamos a centrar en los 2 principales tipos de virus que producen las epidemias y las pandemias, el virus A y el virus B. Y el virus A lo podemos subtipificar en diferentes subtipos basados en las combinaciones que puede haber entre los diferentes tipos de hemaglutinina y de neuraminidasa, aunque los más frecuentes son el H1N1 y el H3N2, que es el que nos vamos a centrar en esta exposición. El virus B, el tipo B, no se clasifica en función de los tipos de hemaglutinina y neuraminidasa, aunque también tiene estas glicoproteínas de membrana. La clasificación es el linaje, el B Yamagata y el B Victoria, y el Yamagata parece que está en desaparición en los últimos tiempos. El virus influenza es un virus respiratorio que se transmite por vía respiratoria y que alcanza el receptor respiratorio de las células del epitelio respiratorio, que es el ácido siálico. La hemaglutinina es la que se une al ácido siálico, se interioriza en la célula y se replica, y los nuevos viriones salen fuera de la célula parasitada o infectada para colonizar o infectar nuevas células, siempre y cuando la neuraminidasa escinde estos viriones de la hemaglutinina. Por tanto, estas dos proteínas son fundamentales para el ciclo vital de este virus. Si vemos lo que ha pasado en estos últimos 100 años, pues vemos las pandemias que ha habido. La primera pandemia fue la del año 1918, llamada gripe española, mal llamada gripe española porque los españoles poco intervenimos en esto, porque fue en Estados Unidos donde apareció en el año 1918. La segunda pandemia fue la de la gripe asiática, 1957, producida por el H2N2. La tercera pandemia fue la del año 1968, y aquí esto es importante porque esto es un acodamiento dentro de los tipos que producen la gripe en la actualidad. Tenemos la gripe de Hong Kong, producida por el H3N2. La cuarta pandemia es la de 1977, que es un H1N1, y la última del 2009, H1N1 también. De tal forma que hoy en la actualidad los tipos que producen la gripe o la influenza en la actualidad, en el mundo en la actualidad, son los tipos H3N2 y el H1 y el H1N1. A ver si puedo bajar. Ahora mejor. Vale, entonces decía que los que producen la actualidad
la gripe son el subtipo H3N2 y el H1N1. No sé qué pasa, a ver si puedo pasar. Aquí está. Pero ha habido un cambio en los últimos 50 años. El subtipo HN1N1, que es muy prevalente, ha empezado a disminuir en este siglo y, sin embargo, el H3N2 está alcanzando mayor protagonismo. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a que este subtipo H3N2 tiene la capacidad de mayor cambios antigénicos, tanto en la propia hemaglutinina como en el receptor de esta proteína para unirse al ácido siálico. Y esto podemos ver lo que es evidente. Aquí podemos ver lo que ha pasado de la diversidad del H3N2 a lo largo de los últimos prácticamente 10 años, 2013 al 2025. Fijaros cómo se han desarrollado, se han diversificado diferentes clados y diferentes subclados, de donde va a venir luego el subclado K, que es la llamada gripe influenza CLA, que luego la comentamos un poco más adelante. ¿Qué condiciona estos cambios antigénicos que se producen en el H1, en el H3N2 con mayor frecuencia que en el H1N1? Pues esto lo que da lugar es que se pueda evadir del mecanismo inmune, de la respuesta inmune. Y esto da lugar pues, a una respuesta menos eficaz de la inmunidad frente a este subtipo H3N2, y esto se traduce en un número de casos mayor, sobre todo en pacientes mayores. Luego hay una teoría que avanzaré por la posibilidad de que esto ocurra en estos pacientes adultos, y también condiciona una mayor tasa de hospitalizaciones. Hay una teoría, y es la del pecado original antigénico, una teoría lanzada hace aproximadamente 60 años, en la cual pues viene a decir lo siguiente, que aquellos pacientes que pasaron la gripe, aquellos ancianos que sobrevivieron a la gripe española del año 1918, pues han creado unos anticuerpos que los protege de las nuevas pandemias o epidemias H1N1, pero naturalmente no tienen esta misma protección frente al subtipo H3N2. Y esto justificaría por qué es más frecuente el subtipo H3N2 en los pacientes ancianos que el H1N1. El virus de la gripe es un virus que tiene una dinámica evolutiva llena de cambios antigénicos. Es una evolución constante y, como saben ustedes, cada año hay que modificar las vacunas, aunque las vacunas que para el año siguiente se crean 6 o 8 meses antes y pues a veces no son tan eficaces. Estos cambios antigénicos que se producen en los virus respiratorios de la gripe están favorecidos por los reservorios que hay de este virus tanto en los animales como en el ser humano, y también porque la RNA polimerasa no es muy controladora de todas estas mutaciones que aparecen. Y hay diferentes cambios antigénicos. Hay lo que se llama deriva antigénica. La deriva antigénica son cambios lentos que se producen, son mutaciones lentas que se producen en las proteínas, estas glicoproteínas de la membrana, tanto de la hemaglutinina como de la neuraminidasa. Y en menor medida están los cambios antigénicos propiamente dichos, que son intercambio genético entre unos virus con otros que colonizan o infectan al ser humano. En definitiva, tanto la deriva antigénica, que es lo más importante, como los cambios antigénicos propiamente dichos, pues se produce un escape genético, sobre todo cuando afectan estos cambios, estas mutaciones a la hemaglutinina. Puede haber resistencia a los antivirales, sobre todo los que inhiben la neuraminidasa, cuando los cambios se producen en la neuraminidasa, y naturalmente nos vemos obligados a que necesitamos una actualización constante de la vacuna, motivados por estos cambios de deriva antigénica o cambios antigénicos propiamente dichos. Esto lo hemos visto anteriormente en el H3N2, la diversidad de los clados y los subclados, y a partir de esta diversidad, pues en julio del año pasado, el 17 de julio del año pasado, en Australia, en Melbourne, pues aparece y se identifica el subclado K, que es el J241.
y es un producto de esta diversidad genética, de estos cambios genéticos, estas mutaciones que aparecen en la hemaglutinina y la neuraminidasa, que afectan sobre todo al H3N2 en mayor medida que al H1N1. Esto está bien tipificado y hay trabajos que nos lo muestran muy bien. Hay 5 zonas antigénicas donde se producen en la hemaglutinina estos cambios, pero también hay una zona que es muy importante porque son mutaciones donde la hemaglutinina se va a unir al receptor, al ácido siálico, ¿no? Y incluso dentro de esta zona de la zona de que se une al ácido siálico, estas mutaciones están bien tipificadas. Hay al menos 8, 9 o 10 mutaciones identificadas hasta la fecha. Estas mutaciones pues hace que el sistema inmune no pueda identificarlas, no actúan los anticuerpos generados de las vacunas y anticuerpos generados por haber pasado la gripe anteriormente, no pueda neutralizar esta hemaglutinina y por tanto la hemaglutinina se encuentra libre para unirse al ácido siálico de las células respiratorias. Como dije anteriormente, este subclado K aparece en Australia y a partir de aquí, bueno, aparece en Australia en el 17 de julio del 25 y un mes más tarde, el 27 de agosto del 2025, en Nueva Zelanda, y desde aquí se ha diseminado a todos los países, fundamentalmente el año pasado, del hemisferio norte. Aquí vemos cómo es la deriva, cómo ha emigrado desde Oceanía hasta Asia, Europa y la parte norte de América. Todavía no ha llegado a Sudamérica y es uno de los problemas y el motivo de esta charla: qué va a pasar en Sudamérica este invierno, bueno, este verano suyo, que es el invierno nuestro, ¿no? A partir de la identificación en Australia en el mes de julio, pues la OMS nos avisa ya de que este virus, este subclado K, afecta a más de 34 países en diciembre del 25 y pues en los meses fundamentalmente donde mayor incidencia hubo, que son los meses de diciembre y enero, pues prácticamente el 18% de los virus de la gripe identificados como tal son del subclado K, lo cual es el virus, el subclado predominante. Y esto es a nivel perdón, del hemisferio norte y las zonas subtropicales. Y si nos centramos en Europa, pues vemos que en septiembre del año 25 la mayoría de los cuadros gripales que se empiezan a producir son por influenza A, más del 70%, y dentro de estos el subtipo H3N2, el 85%, son H3N2 en Europa. Datos más europeos, son datos de prevalencia o de incidencia, pues el Centro Europeo que vigila la incidencia de las enfermedades infecciosas a nivel de todo lo que es la Comunidad Económica Europea y también el Reino Unido, pues a fecha de 20 de noviembre de 2025, pues nos viene a decir que más del 50% de los casos de gripales identificados en el continente europeo pues se deben al H3N2. Y si vemos datos americanos que lo estudian con mayor detalle, porque voy a dar más datos en lo que ocurre en el continente americano, sobre todo datos del CDC, pues podemos ver que el CDC nos indica que en la estación esta, desde el otoño del 25 hasta la primavera prácticamente del 26, pues lo que predomina es el influenza A, la gripe A, 88%, y si vemos por subtipos, pues fijaros que el 87% es H3N2. Y dentro de este H3N2, pues prácticamente el 92% de los casos eran por el subclado K. Entonces, fijaros la importancia que tiene el subclado K, que se ha extendido rapidísimamente desde Australia, Nueva Zelanda, ha llegado a Europa, ha llegado al continente americano y se ha implantado y es el más frecuente en la estación de gripe que afortunadamente ya hemos salido aquí en el hemisferio norte. Hemos hablado de datos
del hemisferio norte, hemos hablado de datos europeos, hemos hablado de datos de norteamericanos y ahora voy a dar algunos datos españoles. El sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias aquí en España, corresponde al Ministerio de Sanidad, pues fíjense que a últimos del año 25 y primeros meses y semanas del año 26, pues más del 30% de las gripes tipificables eran debidas al H3N2. Estos son datos españoles y siguiendo con datos españoles, si los comparamos esta época de infección respiratoria, otoño y primavera de este año y otoño del año pasado, pues aquí vemos en color naranja, es subclado K, H3N2, vemos que es la infección más prevalente respecto a otros virus también que nos afectaban, como son, por ejemplo, el COVID, el SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincitial. En esa época predominaba la gripe y el H3N2, ¿no? Y centrándonos ya propiamente dicho en el subclado K, como hemos dicho anteriormente, el subclado K se ve afectado por mutaciones en la hemaglutinina A y en los sitios de esta hemaglutinina que se unen al ácido siálico, y no hay no hay mutaciones por lo menos descritas en la neuraminidasa, y esto es importante porque esto tal vez explique por qué no hay resistencias a los inhibidores de la neuraminidasa. Las consecuencias de estas mutaciones, un poco vamos a redundar sobre ello, pero ya en el subclado K, es la reducción de la neutralización de la respuesta humoral, aunque la respuesta celular por CD4 y CD8 permanece funcional, y esto hace pues, que quizás no haya sido lo grave esta gripe K de lo que cabría esperar, pero sí que ha condicionado algunos aspectos, y es que hay mayor probabilidad de infección, de transmisión, de circulación y de extensión de este subclado K, de esta gripe que hemos tenido en la última estación. Y esto naturalmente condiciona la eficacia de las vacunas. La eficacia de las vacunas depende de dos aspectos, uno del propio virus y otro del huésped, naturalmente. ¿Qué es lo que condiciona el fracaso de las vacunas existentes en una temporada determinada con respecto al virus? Pues los cambios que se han producido, ¿no? Los cambios, sobre todo en la hemaglutinina, en el caso del subclado K, impide que se reconozcan por los anticuerpos y por tanto hay mayor facilidad para que este subclado K se pueda unir libremente sin la protección de los anticuerpos a las células respiratorias, al ácido siálico. Y por último, pues los factores del huésped influyen la inmunosenescencia, la debilidad, que es lo que ocurre en quien es más frecuente la gripe de forma general, pues es en pacientes de edad avanzada, que tienen comorbilidad, que tienen insuficiencia respiratoria, que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, que tienen enfermedades inmunosupresoras, que están sometidos a fármacos inmunosupresores. Todo esto, la inmunosenescencia, hace que este tipo de pacientes la gripe sea más frecuente y además haya más complicaciones, tanto respiratorias como extrarrespiratorias. Y también volvemos a mencionar aquí el pecado antigénico original, que protege de la gripe H1N1 a los ancianos que pudieron pasar la gripe del año 18 y que no responden en el caso del subtipo H3N2. ¿Y cómo se ha comportado este subclado K con respecto a las vacunas? Bueno, pues hay un estudio realizado en un departamento de emergencias de un hospital de Inglaterra donde han analizado este problema y podemos observar que si bien la eficacia de la vacuna actual en el hemisferio norte frente al subclado K era bastante eficaz, una eficacia del entorno al 70-75% en los niños y adolescentes, en los adultos dejaba mucho que desear, pues solamente no llegaba ni al 40%, lo cual es un ejemplo de lo que ha podido suceder y por lo que explicaría esta difusión, esta extensión que ha tenido la gripe en el hemisferio norte, ¿no?
existe una discordancia en esta estación pasada, donde la gripe ha aparecido, entre las vacunas que se le pusieron a los pacientes. Aquí tenemos los dos tipos de vacunas que se le pusieron a los pacientes en la estación pasada en el hemisferio norte. Ahí están las vacunas que se pusieron y, por tanto, no hubo esta discrepancia hizo que no hubiera una cobertura adecuada. Para la estación que ustedes van a tener en Sudamérica, 26-27, ya la OMS ha incluido una vacuna que sí incluye también al subtipo H3N2. Esto hemos visto hasta ahora cuál ha sido la prevalencia o la incidencia de este virus del subclado K. Pero ¿cómo se ha comportado desde el punto de vista clínico? Desde el punto de vista clínico lo podemos analizar desde cuántos pacientes han acudido a los centros de atención primaria y a urgencias, y luego hablaremos de la hospitalización y también las tasas de hospitalización y de la mortalidad. Estos son datos americanos del CDC y aquí podemos ver de la última temporada de la gripe K que nos ha afectado, es que aparece más temprano que la gripe de años anteriores y que aparece de forma brusca y más temprano, ¿no? Esto ha saturado los servicios de urgencias en muchos países. Y esto también es lo que ha ocurrido en España. Es la curva negra. La curva negra también nos demuestra lo que ha ocurrido a nivel americano. Es más precoz la aparición del brote y una forma muy aguda, y luego va desapareciendo. Comparación con lo que ha ocurrido anteriormente. Y en la Comunidad de Madrid el mismo comportamiento, más precoz y de una forma muy aguda, que nos ha saturado los servicios de urgencias y las consultas de atención primaria. Sin embargo, si vemos las hospitalizaciones, la tasa de hospitalización acumulada, datos americanos, vemos que las tasas de hospitalización no son mayores de lo que ha ocurrido con la gripe de otros años, donde no estaba la gripe K. Esto puede decirnos que quizás la gravedad de esta gripe K, no ha sido mayor que la anterior. Sí que ha supuesto un colapso, mayor afluencia en poco tiempo, pero las tasas de hospitalización no han sido mayores que en años previos, y quizás esto pueda decir que no ha sido más grave que los años anteriores. Sí que estas tasas de hospitalización han sucedido fundamentalmente en los pacientes de edad avanzada y con mayor comorbilidad. Quizás volvemos a tener el pecado antigénico original. No estaban protegidos los ancianos frente al H3N2 y quizás sí al H1N1, ¿no? Y estos son lo que ha ocurrido en las tasas de hospitalización estimados en España. La curva en negra es lo que ha ocurrido. Vemos que las tasas de hospitalización, pues, del año 25-26 no son mayores que el año 23-24. Esto también nos podría indicar que quizás no eran casos más graves, ¿no? Y aquí tenemos las tasas de mortalidad que nos dice el CDC americano. Las tasas de mortalidad es de menos del 2%. Por tanto, también nos viene a decir que quizás tampoco producía, no se acompaña de una mayor agresividad y un mayor cuadros graves. Y con respecto a los datos de resistencia a los inhibidores de la neuraminidasa, son datos también americanos del CDC de la última temporada, pues vemos que la tasa de H1N1 pues es menor del 2% y es del 0% en el caso de H3N2. Esto puede deberse a que no hay mutaciones en la neuraminidasa, sino que se centran en la hemaglutinina. Para terminar, ¿qué podemos decir como conclusiones de esta gripe que ha predominado en la última estación en Europa, en el hemisferio norte y en Estados Unidos, que es H3N2 y el subclado K? Pues podríamos decir que se ha extendido rápidamente a nivel internacional a partir de Oceanía, que es la que predomina en el hemisferio, la que ha predominado en el hemisferio norte durante esta estación, que ha producido picos epidémicos más tempranos y más intensos que las gripes de años anteriores, que existe una gran discrepancia entre las vacunas disponibles y este subclado K, que no ha habido una resistencia a los antivirales y que no necesariamente
ha implicado una mayor virulencia. Esto es lo que podríamos decir como conclusión de esta fiebre, de esta gripe K que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué podemos hacer o qué hemos hecho? Bueno, pues lo que podemos hacer es mejorar, implementar la eficacia de las vacunas. Creo que ya para el continente, para el hemisferio sur, ya la OMS ya ha cambiado el contenido de las vacunaciones, incluyendo pues, el subtipo H3N2. Y luego también otra cosa que podemos hacer es la quimioprofilaxis con fármacos de la neuraminidasa, fundamentalmente, los disponibles, tanto en preexposición como en la posexposición. Y si hacemos posexposición debe ser en las primeras 48 horas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos lo que va a pasar. ¿Van a tener ustedes en Sudamérica los mismos problemas que hemos tenido nosotros? ¿O van a tener un nuevo subclado por esta deriva antigénica que es más frecuente en H3 y N2? Eso lo veremos en los próximos meses. Y aquí terminamos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Pablo y a Flavio. Y bueno, la idea de hoy es hablar de las infecciones por hantavirus, y como primera frase he decidido poner esto porque muy poco se conoce hacia afuera de esta infección y la idea es llegar a un conocimiento apropiado. No se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Un caso clínico de la vida real, que es lo que vemos día a día en nuestro hospital y en esta época, un paciente de 45 años proveniente de una localidad de Colonia Santa Rosa, que cursa un cuadro de un síndrome febril agudo. A propósito de esto que hablaba el doctor en cuanto a los cuadros gripales, porque las infecciones por hantavirus simulan ser un cuadro pseudogripal y que a su ingreso presentaba una saturación de 87%, con los glóbulos blancos 7.900, plaquetas 71.000, un hematocrito 38 y una eritrosedimentación de 35. La idea de un poco de romper el hielo es presentarle a este paciente que por la epidemiología, en un contexto donde él vive, lo primero que pensamos es un síndrome pulmonar por hantavirus. Y como todo cuadro febril agudo, que acá es muy frecuente en nuestra zona, siempre solicitamos una placa de tórax y nos encontramos con este infiltrado de tipo intersticial. ¿Qué es esto? Que en poco tiempo los pacientes rápidamente se distresan, y es por eso que constituye una de las entidades muy frecuentes de síndrome febril agudo en nuestra zona y que ameritan rápida atención médica. Por eso, cuando hablamos de estas infecciones, inmediatamente uno debe tener en cuenta que son pacientes que van a ir sí o sí a una unidad de cuidados críticos. Así, preparada la agenda para hoy, vamos a hablar de un contexto teórico, un contexto práctico y mensajes para llevar a la práctica diaria. El contexto teórico, contarle que desde el año 1998 la Organización Mundial de la Salud propone modificar un sistema de vigilancia de enfermedades de reporte obligatorio, y es así que entendemos el concepto de vigilancia sindrómica. Y a este concepto se le agrega lo que es un cuadro de vigilancia y síndromes febriles agudos inespecíficos, donde nace el término de enfermedades emergentes y reemergentes, tal como dengue, fiebre amarilla y otras arbovirosis, que cursan con este cuadro, pero también va a cursar el cuadro de la infección por hantavirus y como otras entidades frecuentes en nuestra zona, como hacer leptospirosis, rickettsiosis, y que tienen esa misma bolsa de tener esa definición de síndrome febril agudo. Entrando ya en el tema de hantavirus, sabemos que son virus transmitidos por roedores, una zoonosis que tenemos dos entidades bien definidas, unas que cursan con un síndrome hemorrágico y compromiso renal, y la otra que tiene este compromiso netamente pulmonar. Contar un poco de la historia de esto, porque en realidad no es de ahora, sino que ya del año 1951, cientos de soldados de la guerra de Corea empiezan a tener una falla renal y hemorragia de etiología desconocida, hasta que en el año 1978 se logra aislar este virus, hantavirus, que debe a su nombre porque se encontraba cerca del río Hantak. Y así empieza toda esta historia hasta que llega al Nuevo Mundo, conocido con esta publicación del New England Journal of Medicine, que habla de un paciente que hace un cuadro respiratorio agudo y que en ese momento se lo conoce como virus sin nombre.
En la Argentina llega aproximadamente entre 1994 y 96, que en la parte del sur de Argentina, en lo que se conoce en el Bolsón, y específicamente en el año 1996, pone esto que nos preocupa todo lo que es el virus Andes asociado a lo que es la transmisión de persona a persona. Teniendo en cuenta esos... Bueno, se me pasó. Así, entonces queda delimitado dos entidades bien definidas. Lo que es el Euroasia, que es el paciente que tiene el compromiso de hantavirus con compromiso renal y hemorrágico, y el nuevo hanta, que tiene netamente el compromiso pulmonar. Este nuevo hantavirus, que es lo que corresponde al síndrome cardiopulmonar, al que yo me voy a referir, ya que corresponde a nuestra zona y que causa el cuadro de distrés respiratorio, y que tiene como reservorio el roedor el Oligosimos longicaudatus. A partir que aparecen todas esas hantavirus, también empiezan a aparecer en otros países, como ser en Panamá el virus choclo, como ser también el virus Juquitiba en Brasil, en Paraguay, en Bolivia el virus Laguna Negra, en Chile, que comparte con nosotros la parte del sur el virus Andes. Y en la Argentina hay varios sectores ya delimitados, donde se encuentran los roedores que transmiten hanta. No todos los roedores transmiten hanta, siempre un concepto importante, sino que hay algunos roedores que están en la parte norte, que es el virus bermejo, el virus oram y el virus Laguna Negra, con compromiso con los roedores Oligosimos chacuensis y el Calomis callosus, y ahora aparece un nuevo virus que es el virus que corresponde a la zona de Huachipas, que también corresponde a Salta. El virus Juquitiba, el virus Lechiguana para la zona centro y el virus Andes, que es para la zona sur. Es decir que en nuestra República Argentina hay muy pocas provincias que todavía no detectaron presencia de hantavirus, y sí la mayoría ya vemos con los roedores que están implicados en cada uno de ellos. Hablando de esto, lo que pasó en el crucero, ya el año pasado la Organización Mundial de la Salud ponía en énfasis esto, que había un aumento de casos de hantavirus que llamaba la atención a comparación de los años anteriores. Entonces notaba esto de 229 casos confirmados, con 59 defunciones registradas y un 25% de letalidad. En nuestro país también se ha visto este impacto ya desde años anteriores, pero obviamente este último año ha sobrepasado, y si uno ha realizado un corredor endémico, sobrepasa en todas nuestras regiones para la parte de brote. Es decir que todas las regiones centro, NOA y región sur de la República Argentina están en un brote, por lo que se pone énfasis en esto de la infección por hantavirus. Así, zonas muy delimitadas, lo que es la parte norte de Salta y la parte centro, son los que más casos actualmente vemos. Este es el ratón colilargo, se llama así en honor a que su cola mide aproximadamente 14 centímetros. Es un roedor que se mueve en áreas silvestres, sobre todo por eso hablamos de zona rural, y no es un roedor que camina, sino que son como roedores saltarines y se mueven en manadas. Se encuentra en bodegas y graneros y busca su alimento durante la tarde y noche. Los factores de riesgo para adquirir la infección por hantavirus va a depender mucho de trabajo rural. Mucho en nuestra zona también van de caza y pesca, porque está el río Bermejo, actividades de recreación también, lo que implica tener contacto con el roedor, y esto que hablábamos hace un rato, que es el cambio climático, que también hace que los roedores busquen otros lugares y lleguen hacia la comunidad. La incidencia estacional, es decir, que hay épocas que tenemos hanta y épocas que no tenemos hanta, se relaciona exclusivamente con la vida del roedor y que sale en busca de alimentos, y es por eso que la zona roja bien distribuida para los casos de hanta tiene que ver con lo que es
el primero y el último trimestre de cada año. Es decir que generalmente los casos que más vemos son en esta época, pero obviamente podemos tener en otra época también. Pero siempre señalamos que es una época caliente en la que puede aparecer la infección de hantavirus que está relacionada con la vida del roedor. Así, este roedor elimina este virus a través de heces, orina y saliva, y ocurre lo que es la aerosolización, en la cual el huésped la inhala y hace su ingreso por vía respiratoria. Por eso que esto es lo que es el gran compromiso pulmonar. Y más sabemos que la parte del virus Ande tiene que ver mucho con lo que es la cepa de vía interhumana. Entonces, tenemos que la vía de transmisión, obviamente la principal, la inhalatoria. La secundaria, hay casos reportados de mordeduras de roedores que transmitieron hanta, y la vía crítica y la interhumana, que es relacionada al contacto interpersonal. Es decir que esta también está dentro de lo que es la vía de transmisión. Así, el hantavirus, a ingresar por vía respiratoria, tiene ARN-virus en su interior, que lo que hace es, a través de su membrana, tiene espículas que se adhieren, igual que el virus gripe, pero esto lo hacen a través de unos receptores beta-T-integrina. Lo que ustedes ven acá es el endotelio, que lo que hace este virus es dañar el endotelio, daña en lo funcional, es decir, que lo que va a producir va a ser una fuga capilar, es decir, que esta extravasación plasmática que vemos en los pacientes que tienen hantavirus se deben a ese compromiso respiratorio. Es como que el pulmón se va llenando de agua, por esto que produce la misma fisiopatología de hanta. Entonces, la fuga es impulsada por la infección viral directa, que secuestra y corrompe las vías de señalización de la permeabilidad del propio endotelio. Para la sospecha clínica, uno debe tener este contexto epidemiológico, sobre todo en lo que implica la zona rural, tener y haber realizado tareas agrícolas o forestales. El otro contexto clínico son pacientes que tienen un periodo de incubación, como vimos en el crucero, de mucho tiempo. Algunos hablan hasta 45 días, pero que es silente y la viremia va en aumento. La primera etapa, la etapa clínica, la etapa prodrómica, en la cual el paciente cursa con este síndrome febril agudo inespecífico, y como ustedes ven, en poco tiempo ya realiza la fase cardiopulmonar, que es el punto, como veíamos en el paciente, que tiene el aumento de frecuencia respiratoria, la disnea súbita y el edema pulmonar. Y luego de un tiempo viene la etapa diurética y de convalescencia. Esta etapa cardiopulmonar, que es lo que veíamos en la fisiopatología, se relaciona nada menos y nada más que con la fuga capilar, que suele producir un edema pulmonar de origen no cardiogénico. Y a la par de eso también lleva al compromiso de una hipotensión arterial severa, refractaria a líquidos, y es por eso que los pacientes fallecen inundados de agua por la fuga capilar. Hay un reporte importante que habla que también existe una miocarditis que produce este virus, y es por eso que en algunas publicaciones vamos a ver que se llama síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Luego de esta etapa cardiopulmonar viene la etapa diurética, es decir que ya hay una estabilización hemodinámica y respiratoria, el mismo paciente se desembaraza de ese líquido que ha acumulado, y luego viene la etapa de convalescencia. Esta etapa de convalescencia puede durar hasta 2 meses, los pacientes quedan con dolor torácico, puede tener, en algunos lugares hablan de trastornos visuales, de hipoacusia, y que pueden persistir en el tiempo. Entonces, tenemos lo epidemiológico, tenemos el cuadro clínico y el laboratorio. El laboratorio, así como veíamos al paciente que le he presentado, solamente con un hemograma ya nos va orientando a que el paciente que está consultando hoy por un síndrome febril agudo inespecífico tiene la plaquetopenia, tiene una leucocitosis con predominio de neutrofilia, y el hematocrito que me está hablando de la extravasación plasmática que suele tener. Entonces, esto que nosotros veíamos en la fisiopatología de la fuga capilar se visualiza a través del aumento del hematocrito.
En cuanto al diagnóstico, se realiza por PCR los primeros días de incubación, pero como ustedes ven, tienen muy poco tiempo de poder detectarlo entre lo que es el prodromo y el periodo de incubación. Lo que sí nos va a ayudar como diagnóstico es la IgM específica, que puede ser entre el cuarto o quinto día ya aparece. La otra ayuda en el diagnóstico es la radiología, porque como vimos, un paciente con infiltrado intersticial bilateral, lo que manifiesta en su tiempo el estrés respiratorio que llevan estos pacientes cuando hacen la etapa cardiopulmonar. Los diagnósticos diferenciales para nuestra zona son variados, porque en nuestra zona tenemos circulación de leptospiras, dengue, zika, y que implica también, igual que estos síntomas que suelen presentar estos pacientes. Por eso siempre es un desafío en nuestra zona un paciente que cursa con un cuadro febril agudo inespecífico. El tratamiento, nosotros lo que hacemos es una mínima hidratación, tener oxígeno siempre al lado del paciente, el uso de inotrópicos si llega a ser la etapa cardiopulmonar, y hay algunos otros aparte que ayudan al tratamiento, pero por ahora se ha visto los usos de ECMO, de ribavirina como antiviral, los corticoides y los anticuerpos antineutralizantes. Todo esto que yo le digo está en estudio, y estamos tratando de ver qué otra medicación agregada se le podría dar, porque son pacientes netamente críticos y que requieren inmediata atención. La prevención va a estar relacionada a lo que es donde vive el paciente, a los que realizan actividades de trekking o acampista, y sobre todo tener la eliminación de roedores. Vacuna para lo que es el nuevo mundo no tenemos, lo que sí está la vacuna del viejo mundo, HANTAP, que es para el otro que nosotros habíamos hablado, que es el virus que tiene hemorragia y compromiso renal. El contexto práctico, contarles de donde yo trabajo. Tenemos el virus Orán, el virus Bermejo y el virus Laguna Negra, y recientemente el virus Huachipa, que en realidad ya teníamos antes de descubrir hantavirus en lo que es el continente americano. Ya tenemos pacientes en el año 1987 y 1995 que tenían ese cuadro de estrés respiratorio que no se conocía la causa. Y es así que ya a partir de esa época, cuando empieza a aparecer el diagnóstico de hantavirus, comprobamos que aquellos pacientes que tenían ese cuadro de estrés respiratorio de origen desconocido son los que tenían hantavirus. Y con respecto a esto de que nosotros si teníamos o no teníamos transmisión interhumana en la zona norte, le presento este caso de un brote familiar que tuvimos por hantavirus, en la cual el hijo de una familia consulta por un cuadro de síndrome febril agudo inespecífico, luego su abuelo consulta, y es por eso que fuimos inmediatamente a ver dónde ellos vivían, obviamente una zona rural, plantaciones de tomate, y nos dimos con la sorpresa que no solamente el hijo y el abuelo, sino que también la abuela y el padre habían tenido hantavirus, pero en forma asintomática. Entonces, nos planteamos en este brote, realmente fue una presentación leve. ¿Qué es lo que pasó? Existe la transmisión interhumana para nuestra región, y bueno, por un lado descubrimos que aparte de esos roedores que normalmente estaban, como el Loricimo chacuense y el occidentalis, apareció un nuevo roedor que transmitía esta infección por hantavirus, y que la transmisión interhumana en nuestra región no existía, porque ya había algunas publicaciones en la cual se había hecho una cero prevalencia de trabajadores de salud que trabajaban en nuestro hospital y que asistían continuamente a pacientes con hantavirus, y los que convivían o vivían en zonas rurales donde teníamos la presencia de hantavirus. Entonces, todo esto queda demostrado que lo que es la zona NOA no existe la transmisión interhumana. Y lo que sí se ha demostrado ya desde el año 1996, con esto lo que es el brote del Bolsón, en la localidad del sur de la Argentina, donde ya existía la transmisión interhumana. Y así empezaron a aparecer muchísimas publicaciones en las cuales los pacientes no habían estado en contacto con roedor, pero sí habían estado con personas que habían padecido hantavirus y que tenían esta variante, que es la variante Andes.
obviamente con repercusión en el equipo de salud, y estas publicaciones que yo le pongo tienen que ver mucho con el personal de salud que adquirió hantavirus, porque no se conocía en ese momento que podía ser esta transmisión interhumana. Y es por eso que hay varios brotes descritos, sobre todo, y el penúltimo brote fue este que fue en el Puyén, que ha demostrado realmente la transmisión interhumana. Es decir, lo que nosotros conocíamos del roedor al paciente, también existía esto del paciente a paciente, que podía ser la transmisión interhumana. Esta publicación del brote de Puyén ha notificado 34 casos confirmados con 11 muertes, llevando una letalidad de un 37%, y fueron eventos como fiesta de cumpleaños que se fue diseminando, y otros también en velorio, que ha permitido que la transmisión sea mucho más rápida y teniendo el cuadro mucho más casos positivos, ¿sí? Esto por vía respiratoria como siempre, y que la secuenciación genómica dio el mismo virus, que no requirió ninguna mutación genética para sostener la propagación humana. Los pacientes cursaron con el mismo cuadro de síndrome de fibromialgia aguda específico y tuvieron el mismo compromiso respiratorio. Y la característica del laboratorio en estos pacientes, notaron un 100% de láctico de deshidrogenasa elevado, con un 97% de plaquetopenia, GOT y compromiso en un 94%, y la linfopenia en un 93%. Es decir, que tienen esa analítica que hablamos: leucocitosis, plaquetopenia y estado de hemoconcentración. Y la transmisión se cortó con lo que se ha hecho hoy, que es el aislamiento estricto para disminuir la cadena de transmisión. No hubo contagio en el equipo de salud en esa publicación, y que el uso adecuado del equipo de protección y el N95 y la protección ocular fueron las herramientas para evitar el contagio. Y lo último que tenemos, que es esto del crucero, en la cual 147 individuos estuvieron expuestos, 7 casos, pero hoy sabemos que, hasta la fecha de hoy, sabemos que son 11 casos confirmados, con 3 fallecidos y un mayor % de letalidad bruta. Este barco partió el 1 de abril, como todos sabemos, y tuvo su primer fallecido en el momento que el paciente había consultado y había iniciado los cuadros febril el 6 de abril, y cuando hacen todo lo que es el diagnóstico que revela la presencia de virus Andes en los pacientes que habían fallecido por hantavirus. Es decir, que en el primer paciente no se toman esas medidas de bioseguridad, lo que sí cuando fallece la esposa y logran aislar el virus Andes, y de ahí se manifiesta esto de la transmisión intrahumana. Entonces quedan 2 hantavirus: por un lado lo que es esto que nosotros conocíamos de exposición rural, pero queda también lo otro, que es la transmisión interhumana por contacto estrecho o gotas respiratorias. Así como lo hemos escuchado en varios webinars, el crucero se comportó como una incubadora, porque al estar en comunidades cerradas hace que sea fácilmente transmisible, y uno, para tener en cuenta en estos casos, siempre el cuadro que tienen de un caso sospechoso como cuadro febril agudo, el laboratorio que siempre nos ayuda con la plaquetopenia, la hemoconcentración, leucocitosis, y los criterios de confirmación a través de PCR y IgM e IgG. En cuanto al aislamiento, se ha hablado mucho, y que para el virus Andes se habla de 45 días en los pacientes que estuvieron expuestos. Y todas las medidas de bioseguridad que ya sabemos que corresponde a lo que es la infraestructura, el equipo de protección personal y el saneamiento de superficie. Para llevar a la casa esto que hemos tenido como experiencia del viaje, asumir la transmisión interhumana y hacer el reporte epidemiológico. Para terminar, hay cosas que hay que tener en cuenta. Por un lado, 2 escenarios de hantavirus que vimos. Por un lado, lo que es transmisión de roedor en zona rural, pero también tener en cuenta esto de la transmisión interhumana, en la cual haya paciente que tenga un síndrome febril agudo y que haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado, uno deberá pensar en este nuevo virus Andes que tiene la transmisión interhumana. Este algoritmo que les dejo se refiere más que todo a evaluar el riesgo epidemiológico, si tuvo un riesgo alto, si tiene una placa compatible, si desatura, si tiene
lo que hemos hablado de laboratorio, son pacientes que inmediatamente deben quedarse en unidades de cuidado crítico, y si el riesgo es bajo, uno debe volver a evaluar a estos pacientes, porque el síndrome febril agudo en específico puede variar a otro tipo de infección, particularmente para nosotros dengue, chikungunya, pero debe ser evaluado 24 horas después y repetir de nuevo la analítica. Y para ir terminando, sabiendo que la infección por hantavirus se necesita un diagnóstico y sospecha precoz, tener en cuenta esto de la fisiopatología que yo le contaba, la fuga capilar, que son pacientes que ameritan unidades de cuidados críticos, y si uno tiene el aislamiento y la sospecha que sea la variante Andes, debe ocupar las precauciones por transmisión aérea que todos conocemos, que se refiere al uso de barbijo N95, limpieza de infección, habitación individual y todo lo que implica más sumado a las precauciones estándar. Para terminar, ante un paciente con epidemiología y un síndrome febril agudo inespecífico, el hantavirus debe estar en los diagnósticos diferenciales, y en los lugares donde se encuentre el dolor se deberá realizar un diagnóstico precoz para evitar la mortalidad por hantavirus. Muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, quiero agradecer especialmente al doctor Marcelo Kipildor, que ha hecho una excelente exposición de esta particular patología. Y bueno, queda ahora en manos del doctor Flavio Rotrin eh, las conclusiones, las preguntas. Flavio, ahora seguís vos. Bueno, Muchas gracias. Gracias por la presentación, por la invitación. Bueno, primero felicitar a los expositores que han dado dos charlas muy buenas y muy gráficas, con datos importantes para llevar a casa. Tenemos bastantes preguntas. Voy a hacer un ping-pong para seguir un poco la línea que me pidió Pablo. Vamos a hacer así un mix, les vamos a preguntar un poquito a cada uno como para ir llevando las preguntas. Terminó Marcelo, así que arrancamos con Marcelo, que está más fresco el tema. Marcelo, la mortalidad de hantavirus y del síndrome cardiopulmonar depende del virus solamente, depende de las comorbilidades del paciente, es un mix de ambas cosas. ¿De qué depende que la mortalidad sea tan alta? En nuestra historia, el hantavirus, primero, y esto es muy importante porque está dirigido a la comunidad médica, es la sospecha diagnóstica. Porque antes se nos morían muchos pacientes porque no estaba presente en los síndromes febriles agudos inespecíficos. Entonces, eso nos bajó bastante la mortalidad, porque nosotros teníamos un 60% y hemos logrado bajar actualmente un 17%. Entonces, eso es muy importante porque se educa al médico a saber los diagnósticos diferenciales y tener en cuenta relacionado a la infección por hanta. Particularmente en hantavirus, esto de conmovilidad no hay tanto, sino que sabemos que tiene que ver mucho la respuesta inmune. Y como yo le contaba, muchos jóvenes se nos morían, y es esta población en la que más afectada está, porque son los jóvenes que más respuesta inflamatoria tienen y son los que más liberan citoquinas e interleuquinas, y eso hace que sea mucho más grave el componente del distrés respiratorio. En cuanto a la población de roedores, eso no es tan solamente saber que hay determinados roedores, pero como te digo, los roedores, cada vez que uno va investigando, aparecen más roedores que tienen hanta, cuando aparecen casos que ni sospechábamos. Para los que conocen Salta, antes no teníamos casos de hantavirus en Cafayate. Siempre era el norte, siempre era Orán, pero esto se ha ido un poco más y apareciendo nuevos roedores que transmiten la infección por hanta. Hablando de esto de la mortalidad y de de que el mecanismo, de daño general tiene que ver con la respuesta inmune y toda la fisiopatología que me explicaste a nivel pulmonar, hay algunos trabajos con virus Andes, tanto en nuestro país como en Chile, del uso de esteroides, el uso de ribavirina en fases tempranas. La pregunta es, siendo una enfermedad con una mortalidad tan elevada, que si bien bajó, todavía vamos hablando más o menos de un 30% de mortalidad, y para el síndrome cardiopulmonar quizás un poco más también,
digamos, se recomienda la utilización, aunque sea, digamos, empírica de esteroides, dado que no pareciera empeorar por lo menos la evolución, cuando uno toma al paciente en etapas tempranas. Sé que hay algunas cosas escritas de ribavirina y hay algunos lugares que utilizan como protocolo el uso de ribavirina en fases tempranas, antes de llegar a lo que es el síndrome cardiopulmonar propiamente dicho. Lo mismo que hablabas digamos, de los anticuerpos neutralizantes. ¿Tenemos algún protocolo que diga que tenemos que utilizarlo, dado que la mortalidad es tan alta y tenemos tan pocas intervenciones? Sí, las intervenciones escritas y todo, van a ver, hay muchísimas publicaciones, pero es muy difícil determinar qué día se puede utilizar, porque lo ideal es siempre usar antes que entre la etapa cardiopulmonar, porque una vez que entró la etapa cardiopulmonar, ahí desató todo lo que es la interleuquina y citoquina y la fuga capilar. La mayoría de los trabajos hablan de esto, de intervenciones tempranas y que obviamente hablan de buenas respuestas, ¿no? Pero bueno, por ahí es muy difícil determinar cuándo vas a usarlo. En cuanto a la terapia corticoidea, te cuento que como antiinflamatorio y como todo inmunomodulador de lo que está pasando, también se ha visto que podría bajar lo que es la letalidad por Hunter. Pero bueno, siempre hace falta hacer estudios mucho más profundos para poder aplicarlo, ¿no? Pero sí está escrito. Bueno, pasamos a José. Hacemos un mix. Bueno, José, bueno, gracias por la presentación, que como habíamos comentado recién, que estuvo muy buena, muy completa, con muchos datos. Para nosotros nos sirve mucho porque estamos recibiendo los pacientes ya. Como comentario, ya tenemos en nuestro país, a partir de hace más o menos 4 o 5 semanas, un aumento de casos de influenza, y la tipificación también, digamos, la mayoría de los casos que tenemos ya son influenza A, y de ellos más del 90% ya pertenecen al clado K, alrededor de un 95% son H3N2 en su clado K, así que vamos a replicar aparentemente lo mismo que pasó en el hemisferio norte. Así que las preguntas que surgen a partir de esto es, primero, si nos das alguna recomendación que nos tenemos que preparar diferente, como nos venimos preparando respecto a las medidas digamos, tanto aislamiento como la preparación en los sistemas de emergencia. Esperamos que ustedes tuvieron un desborde de la atención ambulatoria. ¿Qué nos puede decir respecto a esto de prepararnos para esto que estamos recién iniciando? Bueno, pues no hay mucha diferencia en cuanto a las medidas de prevención, que con el H1N1 la transmisión es la misma. El único problema es que hay mayor tasa de transmisibilidad y por tanto hay un mayor número de casos en un tiempo, un espacio corto de tiempo, ¿no? Entonces esto va a saturar las medidas, los servicios de asistencia, ¿no? Las vacunas, no sé si ya tienen ustedes la vacuna esta que de la OMS, que incluía, no lo tienen. Bueno, pues entonces aquí se podría implementar las medidas de prevención con mascarillas, ¿no? Fundamentalmente, prevención de vía respiratoria y de gotas, que es lo que se recomienda, y nos quedaría la utilización de hacer quimioprofilaxis con oseltamivir y zanamivir por vía inhalatoria, ¿no? Las indicaciones de estos fármacos son fundamentalmente en pacientes de alto riesgo de complicaciones. Pueden ser pacientes que tengan gran comorbilidad, pacientes que tengan afectación respiratoria previa como EPOC evolucionados, pacientes que tengan enfermedad pulmonar intersticial, pacientes que estén inmunodeprimidos. Entonces, este tipo de pacientes sí que se podría hacer preexposición o posexposición, ¿no? Se podría hacer dar oseltamivir, ¿no? Si es posexposición, es importantísimo dar el fármaco en las primeras 48 horas. Si el fármaco se da en las primeras 48 horas, se reduce la tasa de transmisión, los síntomas clínicos desaparecen con rapidez y se previenen las complicaciones graves, tanto respiratorias como extrarrespiratorias, y baja la tasa de mortalidad. Pero si se da después de las 48 horas, la eficacia de oseltamivir se reduce enormemente, ¿no? El problema que existe es en la posexposición, o en aquellos pacientes que tienen ya síntomas de gripe, es saber cuándo empezar los síntomas, ¿no? Porque si se da después es un problema.
se reduciría a esto las medidas a emplear y prepararse naturalmente, porque hay una gran afluencia de pacientes no graves, muchos de ellos no son no graves, no se hospitalizan, pero en un corto espacio de tiempo, y ya veo que es el principio de su invierno y ya tienen este número de casos. Bien. Una de las preguntas que me hacían respecto, que un poco lo fuiste respondiendo a lo largo de la presentación, respecto a si estos pacientes que tienen este subclado tienen más, digamos, chance de ir a la ventilación mecánica, y algo respecto a si se debería manejar diferente, digamos, la ventilación mecánica en los pacientes que tienen, digamos, este subclado, o, digamos, es similar al manejo del paciente con influenza de otra, digamos, H1N1, o si tiene H3N2, que no es el subclado. Respecto al manejo de la ventilación mecánica, ahí sí esto tiene más chance de ir a un cuadro grave de la ventilación mecánica. Entiendo que por tu presentación no parece haber más gravedad que lo que venía circulando hasta este momento. No parece haber más gravedad, pero sí que afecta a pacientes de mayor edad. Pero también H1N1 afecta a pacientes de mayor edad. Las complicaciones aparecen en los pacientes de edad avanzada por la comorbilidad, pero el manejo del intensivista y las complicaciones que pueda haber, el manejo es el mismo. El tratamiento con antiviral en las primeras 48 horas, las neumonías fundamentalmente bacterianas que pueden aparecer por coco gram positivo, fundamentalmente estafilococo o neumococo, se tratan de forma, de forma similar. Y las complicaciones de ventilación es exactamente igual, porque lo que define a este subclado 2 es mutaciones en la hemaglutinina, y lo que indica es que evade el sistema inmune, pero con respecto al tratamiento y el manejo no ha cambiado, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Marcelo, preguntan Sí. acá gente de Ecuador respecto al tema de la ventilación mecánica de los pacientes con síndrome cardiopulmonar, si hay alguna recomendación respecto al manejo de la PIP, ¿no? Esto de, digamos, si hay alguna recomendación particular, acá me No, ponen respecto a, no hay un no manejo hay nada. diferencial. Son, Dice, acuérdense que son, recomendaciones respecto a la titulación? Pregunta uno de los claro, son pacientes que hacen distrés respiratorio, entonces eso los terapistas lo saben manejar muy bien porque hace todo lo que es la fuga, el yunteo, entonces eso es netamente terapista, ¿no? En cuanto al manejo del pulmón, es un pulmón rígido, entonces eso hay que tener en cuenta. Una pregunta más, Marcelo, respecto a tema aislamiento, ¿no? El uso del PP. Nosotros tenemos un país donde, digamos, circulan diferentes virus Hanta, y de acuerdo a la región, digamos, uno sabe que hay o no transmisión interhumana. Como vos comentabas, la transmisión interhumana está descrita para el virus Andes. También hay descripción, aparte de los brotes de Puyel y los brotes del sur. También en la zona centro de nuestro país está demostrada la transmisión del virus Buenos Aires. Entonces, la pregunta es, cuando vos recibís un paciente con sospecha de Hanta, ante la potencialidad de que vos puedas, digamos, tener transmisión interhumana, inicialmente las medidas de aislamiento son con barbijo de alta eficiencia, hasta que vos tenés demostrado, digamos, si es Hanta o no, y después podés flexibilizar las medidas, depende de la zona donde vos te encontrás, o, digamos, mantenés el N95 aún en tu provincia donde no hay transmisión interhumana. No, generalmente, mientras vos puedas documentar, el laboratorio documente que sea transmisión por virus Andes, uno debe mantener el aislamiento, y esto es lo que hablamos por 45 días. Y la zona donde no está demostrada la transmisión sigue lo común. Está, así es. Que lo común sería el barbijo, digamos, sería las medidas de precauciones estándar. Claro, En las caso básicas, precauciones. tal cual. Bien. Una de las preguntas para José es si puedo identificar H1N1 de H3N2 y con qué muestras, José, son las que se recomiendan tomar en el paciente que está, digamos, causando la enfermedad. ¿Cuál es la muestra respiratoria y cómo diferencio, digamos, los subtipos de virus A? Bueno, esto es complicado, ¿no? Porque la determinación
del virus de la gripe se puede hacer por antígenos. Por antígenos tiene mucha sensibilidad, pero poca especificidad, naturalmente, ¿no? Y la biología molecular, por reacción en cadena de la polimerasa, nos puede determinar qué tipo de virus es, si es tipo A, tipo A o tipo B, ¿no? Y esto es lo que se hace habitualmente en los hospitales. En España se determina si es virus A o virus B, para determinar si es H1N1, H3N2. No se hace habitualmente en los laboratorios clínicos. Hay que mandar las muestras a laboratorios específicos. Nosotros aquí en España tenemos el laboratorio del Carlos III, que es el que hizo determinadas muestras y el que determinó que la mayor prevalencia del subclado K, pero a nivel hospitalario nos dice si es A o B, tipo A o tipo B, no nos dice nada más. Pero si sabemos que en este contexto el subclado K es el predomina, pues entendemos que si es un virus A probablemente sea el subclado K. Bien. ¿Cómo estamos, Pablo? Con las preguntas, No, ¿estamos Pablo, bien? perdón, Flavio, Sí. me gustaría que Pablo haga algún comentario con respecto a la ventilación mecánica, ya que hubo una pregunta en ese aspecto. Y si hay alguna otra pregunta respecto al uso del prono. Así que quizás Pablo ahí puede. No, vale, gracias por la pregunta. Quisiera, todos, sé que aquí habemos senior, pero también habemos compañeros junior, y un concepto básico: la ventilación mecánica no cura, puede dañar, pero no cura. Y ninguna de las guías que yo conozco, incluyendo la europea y americana, publicada hace unos poquitos años, habla de la patología. Lo que hacemos con la ventilación mecánica es mantener vivo al enfermo mientras se cura por otros tratamientos. Eso es el primer concepto grande. Por lo cual, vamos a manejar a estos enfermos como siempre. Los dormiremos, si tiene indicación de intubación, si tiene un PAFI por debajo de 150 le pondremos PIP alta. Ya prácticamente las maniobras de reclutamiento han sido abandonadas o desaconsejadas, hacemos un prono, y el prono, y me consta que hay varios grupos, sobre todo en Sudamérica, que hacen prono prolongado, no tiene evidencia. La evidencia del prono, que tiene evidencia y que mejora la mortalidad, es el prono del estudio del profesor Guerin. Precoz, en las primeras 96 horas y unas 18 horas por día. Lo de prono prolongado es verdad que se hizo. Debo aceptar que en algún paciente, sobre todo en la época del COVID, se hizo, pero no tiene evidencia científica. La que tiene es esto. Y el resto del manejo es lo de siempre. Inclusive ha mejorado un poco lo que es desde el estudio César y el de Alan Marcat, lo que es la terapia ECMO, que hoy es una terapia consolidada. Pero el manejo del paciente respiratorio es el de siempre. La causa que generó el fracaso respiratorio no influye en el manejo. Ese es simplemente el comentario que quería mencionar. Con respecto al diagnóstico de la gripe, me gustaría comentar alguna cosa del punto de vista clínico, ¿no? La época gripal, también tenemos otros virus respiratorios, rinovirus, adenovirus, metaneurovirus, etcétera, etcétera, ¿no? Y es difícil diferenciar unos de otros, naturalmente. Que nos ayude a sospechar que tenemos gripe, que estemos en época epidémica de gripe. Y luego también el virus de la gripe tiene un comportamiento sistémico, tiene síntomas sistémicos, a diferencia de los rinovirus, adenovirus, que suelen ser infecciones localizadas, ¿no? Luego, pues es mucho más fácil hacer un antígeno que hacer una PCR. El antígeno lo hacemos en un minuto, pero lo que tiene es mucha especificidad y poca sensibilidad. Y muchas veces es negativo y el paciente tiene gripe, ¿no? Ahora tenemos, en nuestros hospitales en España tenemos unas PCRs múltiples que nos hacen PCRs para determinar gripe, respiratorio sincitial y COVID también, ¿no? Entonces es una ventaja que tenemos, ¿no? Pero la PCR tarda por lo menos un día y el antígeno lo hacemos en un momento. Lo que pasa es que si es positivo es, pero si es negativo, pues puede ser que sea y nos da negativo, ¿no? Bien. Una pregunta, José, respecto a influenza.
Uno, digamos, está acostumbrado a ver influenza, digamos, estacionalmente, aunque nosotros tenemos a lo largo del año, también tenemos a veces influenza, pero principalmente en la época invernal. Y muchas veces las infecciones por influenza son, digamos, el puntapié inicial para las infecciones bacterianas, táfilo, neumococo. No sé si han tenido el año pasado la experiencia de poder estudiar pacientes que fueron a la terapia intensiva, si han tenido asociaciones de pacientes graves, asociaciones con otros patógenos, ya sea virus o asociación con estáfilo o con patología bacteriana. Hemos tenido recientemente una Sí, influenza sí, sí, sí. asociada con estafilococo. Entonces, Sí. quería saber si ustedes buscan de manera rutinaria y ponen antibióticos de manera empírica y después los retiran, o cuando tienen el diagnóstico de influenza, por la metodología que utilizan, solamente tratan, digamos, los pacientes graves con los antivirales como Sentamivir, o usan antibióticos y después buscan otros patógenos y, digamos, discontinúan el tratamiento antibacteriano. Sí, no solamente bacterianas, sino también Aspergillus, ¿no? Se asocia, en el paciente crítico se asocia también Aspergillus, ¿no? Igual que el COVID, ¿no? El Aspergillus, la aspergilosis pulmonar invasiva asociada a la gripe y asociada a COVID, ¿no? Mm, Normalmente los pacientes que ingresan en el hospital se les suele poner oseltamivir si está en la ventana esta de las primeras 48 horas. Si no, ya no se le suele poner porque no suele ser muy eficaz. Y luego, si hace alguna neumonía bacteriana, la neumonía bacteriana es fácil distinguible de la neumonía vírica. La neumonía vírica es intersticial y la neumonía bacteriana, fundamentalmente, los cocos gram positivos, Staphylococcus aureus o neumococo, tiene un patrón alveolar. Lo podemos distinguir bien y aparece tardíamente, no aparece unos días después de la gripe, ¿no? Porque se tiene que producir el daño, el deterioro del epitelio respiratorio, se expone la membrana basal y la membrana basal facilita la unión de cuando inhalamos neumococos o de los propios neumococos que tenemos en nuestras faringes, ¿no? La neumonía para que se ponga neumonía estafilocócica, el neumococo no se inhala. El neumococo yo lo inhalo, pero el estafilococo aureus no lo inhalo. El estafilococo aureus, para tener neumonía estafilocócica, el paciente debe estar colonizado sus faringes y tener microaspiraciones. Y no es habitual en los pacientes jóvenes. Sí puede haber en los pacientes ya mayores, lo puede haber microaspiraciones. Pero en definitiva, no le ponemos tratamientos. En el escenario fuera de la UCI no le ponemos tratamiento antibiótico, simplemente hacemos tratamiento sintomático o oseltamivir si es precoz y vigilamos la aparición de complicaciones respiratorias. Y en este caso, pues ponemos fármacos que cubran los dos microorganismos, tanto neumococo como estafilococo aureus. El problema del estafilococo aureus es que si es resistente a meticilina, pues la cefalosporina de tercera generación o las penicilinas, que cubren muy bien neumococo, pues si es resistente a meticilina no podemos ponerlas, ¿no? Entonces, pues tenemos que cubrir con otros fármacos, como pueden ser con vancomicina, con linezolid o cetarolina o cetobible, que sí tienen actividad frente al aureometicilin resistente. Bueno, o sea, muchas gracias. Bueno, calculo que más o menos se abordaron varios de los temas, de las preguntas y algunos ítems, así que dejo la palabra a los organizadores, a Pablo y a Héctor. Bueno, Pablo, tienes la última palabra, pero bueno, yo inmensamente agradecido por nuestros invitados que han hecho unas presentaciones excelentes y tal vez me quede corto con la palabra, y incluido, bueno, Marcelo, José y Flavio, muchísimas gracias. Hay un montón de agradecimientos ahí en el chat de la reunión. Hay muchas más cosas para hablar. Me parece que, bueno, en algún momento hay que terminar y ya volveremos con nuevas reuniones, si de ser posible. Así que un gran abrazo a todos. Pablo, Pues yo suelo agradecer. Hemos tenido un pico de 210 seguidores, ahora estamos 170. Creo que los temas fueron apasionantes, que cubren las demandas de dos continentes. Y en lo personal, haber compartido contigo, Héctor, contigo, Flavio, Marcelo y José, este webinar ha sido un verdadero placer. Os envío un fuerte abrazo
y seguro, muy pronto estaremos de vuelta con más proyectos en común que nos sigan uniendo. Pues muchas gracias a todos. Se grabó, lo editaremos y le enviaremos a todos los registrados por email el link de esta sesión. Gracias a todos y nos vemos muy pronto. Un saludo, muchas gracias a Hasta todos. Un saludo para todos. Que estén Hasta muy bien. pronto. Chao, chao. Hasta Muchas pronto. gracias, hasta luego.